Bienvenidos a YouScience. En este video resolveremos dos ejercicios destinados a calcular el campo magnético de un conductor en forma recta y en el otro caso de un solenoide. Para comenzar tenemos este primer ejercicio que nos dice lo siguiente. Determina el campo magnético en unidades de militeslas a una distancia de 20 milímetros de un conductor recto. Estamos trabajando con un conductor recto, la primera problemática, por donde circula una corriente eléctrica de 12 amperes. Para ello vamos a necesitar la siguiente fórmula que nos dice el campo magnético de un conductor recto, el que vamos a expresar con la letra B, es igual al cociente del producto de la constante de permeabilidad magnética en el vacío por la intensidad de corriente eléctrica que circula por dicho conductor entre el valor de 2pi multiplicado por la distancia a la que quieres calcular el campo magnético del conductor recto. Recordemos que la intensidad de corriente eléctrica debe estar en unidades de ampere y la distancia debe estar en unidades de metros. Lo único que necesitamos conocer en esta situación pues es el valor de la constante de permeabilidad magnética del vacío, la cual tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre ampere. Esta constante es el valor que tenemos aquí y debemos de aprendérnoslo o anotarlo para no olvidarlo, ya que esto es un valor invariante, por eso es una constante. Bien, entonces ahora vamos a proceder a resolver el ejercicio sustituyendo nuestra información. Lo primero que podemos hacer de manera sencilla es sustituir el valor de la constante de permeabilidad magnética del vacío, la cual tenemos un valor aquí, que recordemos que dijimos que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre ampere, multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica que circula por ese conductor recto, que en este caso son de 12 amperes. Ya las unidades son correctas porque están en ampere y no hay tanto problema. Dividido entre 2 veces el valor de pi multiplicado por la distancia a la que queremos calcular el campo magnético del conductor eléctrico. ¿A qué distancia? A 20 milímetros. ¿Qué significa esto? Imaginemos que nosotros tenemos aquí nuestro conductor recto y queremos medir el campo magnético que genera al momento de circular una corriente eléctrica a la distancia de 20 milímetros. Es decir, nosotros queremos calcular el campo magnético aquí, a 20 milímetros de distancia del conductor recto. Por lo tanto, vamos a colocar aquí la distancia, pero la distancia tiene que estar en unidades de metros. Por lo tanto, estos 20 milímetros hay que transformarlos a metros, lo cual nos va a dar un valor de 0.02 metros. Y ya pasamos a sustituir aquí 0.02 metros. Antes de continuar, podemos hacer un análisis dimensional para ver si las unidades ya son correctas. Ampere se cancela con ampere, metros se cancela con metros y entonces mi campo magnético va a estar en unidades de teslas, lo cual es correcto. Bien, ahora nada más, antes de continuar, pues nosotros no podemos expresar en la calculadora científica esta expresión tal cual, es decir, no podemos colocar 4pi por 10 a la menos 7, nos va a aparecer sintaxis error, pero para que eso no suceda, tienen dos opciones. Uno es multiplicar 4 por pi y el número que les dé anotarlo para expresarlo en notación científica, o la forma que yo prefiero o que les sugiero en este caso. Si nos damos cuenta, la constante pi se puede cancelar con la constante pi y 4 entre 2 nos da a 2. Por lo tanto, esto me queda de otra manera, como 2 por 10 a la menos 7 teslas multiplicado por 12. Ya no es necesario colocar aquí las unidades de la intensidad de corriente eléctrica porque el análisis dimensional ya lo hice aquí, dividido entre 0.02. Bien, entonces ya esto es más amigable colocarlo en mi calculadora científica, la cual me va a dar un valor del campo magnético de 1
0.2 por 10 a la menos 4 teslas. Bien, si nos damos cuenta, este valor del campo magnético tiene una magnitud muy pequeña. Es por eso que él expresa en notación científica. Pero el problema nos lo estaba pidiendo en militeslas para que sea más amigable. Entonces nada más vamos a hacer un factor de conversión. Entonces tenemos 1.2 por 10 a la menos 4 teslas. Y abrimos nuestro factor de conversión. Como nos está diciendo militeslas, entonces un tesla equivale a 1000 militeslas. Porque nos está diciendo mili. Bien. Y ya nada más cancelo teslas con teslas y este valor lo multiplico por 1000, lo cual me está dando un resultado de 0.12 militeslas. Por lo tanto, ahora sí es congruente mi valor con respecto a las unidades que me estaban pidiendo. Por lo tanto, el campo magnético que se genera a la distancia de 20 milímetros es de 0.12 militeslas. Bien, ahora pasemos a la segunda problemática. En esta segunda problemática vamos a trabajar con un conductor de forma de solenoide. Anteriormente lo hicimos con un conductor recto y ahora vamos a trabajar con un solenoide. Y nos dice lo siguiente: determina el campo magnético en unidades de militeslas de un solenoide de 125 espiras por donde circula una corriente eléctrica de 45 amperes. La longitud del solenoide es de 40 metros. Bien, para comenzar, pues ahora aquí vamos a utilizar otra fórmula que es para calcular el campo magnético de un solenoide. Y este nos dice lo siguiente: es nuevamente la constante de permeabilidad magnética en el vacío multiplicado por el número de espiras, que es el número de vueltas, digámoslo así, que nos están dando acá, por la intensidad de corriente eléctrica que circula por este solenoide, dividido entre la longitud de dicho conductor en el cual se formó el solenoide. Nuevamente, pues ya sabemos el valor de la constante de permeabilidad magnética del vacío, pero vamos a anotarlo aquí por cualquier situación, que tenía un valor de 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre ampere. El número de espiras pues es un número, eso significa n. Podemos trabajar de preferencia números enteros, pero si nos llegan a dar con decimal, pues lo trabajamos de igual manera. La intensidad de corriente eléctrica, que sigue estando en amperes, y la longitud del conductor en el que se construyó el solenoide debe estar en unidades de metros. Por lo tanto, vamos a sustituir nuestros valores aquí. La constante de permeabilidad magnética en el vacío, pues la tenemos aquí y nada más sustituimos. 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre ampere. Bien, lo vamos a multiplicar por el número de espiras, 125 espiras. Tenemos 125 espiras multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica que circula por el solenoide de 45 amperes entre la longitud de ese solenoide de 40 metros. Bien, antes de pasar a resolver, vamos a hacer un análisis dimensional. Se cancela metros con metros y ampere con ampere. Entonces nos va a quedar teslas. Pero, ¿qué significa la palabra espiras? ¿Qué es un solenoide? ¿Y qué se refiere a la longitud de dicho solenoide? En este caso es como una pequeña bobina, si nosotros queremos decirlo de esta manera. Entonces nosotros vamos a venir y vamos a tener una bobina aquí, y estas vueltas que va dando es a lo que llamamos las espiras. Entonces estas pequeñas vueltas que se dan acá son las espiras. Y la longitud es la longitud del conductor que se necesita para generar este solenoide. Y eso es a lo que se refiere. Estas serían las espiras y la longitud del propio material. Pero antes de también de resolver, hay un pequeño problema. Yo les comentaba hace unos minutos que esto no lo podemos colocar tal cual como está en la calculadora científica. Nos va a dar sintaxis error. Aquí tienen dos opciones, ya sea multiplicar 4 por pi y sustituir por el número, o hacer un pequeño arreglo muy sencillo. ¿Cómo? Pues voy a colocar 4pi
así en mi calculadora en un paréntesis. Y este por 10 a la menos 7 pues lo voy a colocar como 1 por 10 a la menos 7 teslas. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 4pi por 1 por 10 a la menos 7, 4pi por 1 pues me va a dar 4pi. Entonces no estoy afectando dicha expresión, nada más la estoy representando de otra manera. Dejo aquí el 125 y divido entre 40. Bien, ahora si yo ingreso esto en mi calculadora científica de esta manera, sí me va a poder realizar la operación y me va a dar un valor de 1.7671 por 10 a la menos 4 teslas. Nuevamente es un valor muy pequeñito de magnitud y es por eso que el ejercicio no los pide en militeslas. Entonces en este caso ya sabemos que nada más vamos a tener que hacer un factor de conversión y tenemos 1.7671 por 10 a la menos 4 teslas y hago mi factor de conversión donde un tesla equivale a 1000 militeslas. Se cancelan teslas con teslas y ya nada más multiplico 1.7671 por 10 a la menos 4 por 1000 y eso me va a dar un valor de 0.1767 militeslas. ¿Bien? Entonces, nada más para recapitular, esta es la forma de un solenoide. Bien, entonces la corriente eléctrica pasa por el solenoide, se genera un pequeño campo magnético y estas son las espiras y la longitud del material que se necesitó para hacer el solenoide. Así es como hemos llegado al final de este video. Si ha sido de tu agrado y has aprendido algo nuevo, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recordamos que esto es YouScience y esperamos vernos muy pronto en otro de nuestros siguientes videos.